Ok, muy buenos días. Quisiera primero presentarme. Mi nombre es Emilio Cueva, ingeniero agrónomo, magíster en ciencia, especialización en nutrición vegetal y animal. Y bueno, hoy día, dentro de un tiempo de 40 minutos aproximadamente, quiero hablarles un poco sobre la actualidad de lo que es programas de fertilización de praderas específicamente. Así que ahora, si me comparto la pantalla, vamos a poder iniciar. Bueno, lo primero que hay que preguntarse es, cuando nosotros queremos establecer un programa de fertilización o establecer una estrategia de fertilización de pradera o nutrición de pradera, tenemos que contestarnos algunas preguntas. Esas preguntas que debemos contestarnos están enfocadas a básicamente cuatro grandes puntos. Primero es cuáles son las fuentes correctas de nutrientes que vamos a utilizar o que debemos utilizar según nuestras características de nuestro predio. Segundo, la tasa correcta de aplicación. La tasa correcta de aplicación se refiere a las dosis que vamos a tener que utilizar a lo largo del ciclo productivo de las praderas. Y en tercer lugar, tenemos el momento de aplicación. ¿Cuándo vamos a aplicar esos nutrientes? Y por último, ¿cómo y dónde los vamos a aplicar? Esto suena como una pregunta a lo mejor un poco rara, pero que debemos contestarnos. Pero efectivamente vamos a ver que hoy día, en base a la tecnología que disponemos para manejar fertilizaciones, no necesariamente las fertilizaciones tradicionales de coberteras son la única opción, sino que existen otras alternativas. Cuando queremos responder estas cuatro preguntas, el objetivo de estas consultas es lo siguiente: es básicamente poder, obviamente, a través de los programas de fertilización, maximizar la producción tanto en kilos como en calidad de lo que estamos produciendo. Y aquí hay otro punto muy relevante, porque actualmente, cuando queremos hablar de productividad primaria, es decir, producir forraje, kilos de materia seca con una calidad determinada, debe ser conectada estrictamente con la productividad secundaria, es decir, con qué lo vamos a utilizar y en qué lo vamos a transformar. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero sencillamente a esa producción en términos de kilos, en términos de calidad, para poder tener la mejor transformación posible a kilos de leche o kilos de carne o cual sea el sistema productivo. Y esta conexión es relevante sobre todo en aspectos de la calidad. ¿Por qué? Porque en el fondo, para hacer más eficiente el uso de los recursos. En base a eso, hoy día nosotros podemos estimar que hay factores que podemos manejar o controlar para determinar la calidad de lo que estamos produciendo, más allá de solamente producir kilos de materia seca. Por un lado, obviamente, está la selección de las especies o la genética que estemos utilizando en las praderas. Pero además de eso, ¿cierto? Está una nutrición balanceada, una nutrición que nos permita apuntar a obtener la máxima calidad posible para poder tener el máximo beneficio económico de ese recurso que estamos produciendo. Y sin duda alguna, que uno de los factores más relevantes, junto con la nutrición y la selección de especies, es el manejo adecuado del pastoreo y los sistemas de utilización. Eso ya es a través de conservación, a través de corte directo o uso directo con animales. Eso se traduce en el momento de utilización. No sacamos nada con tener una buena especie, tener una buena nutrición, si la usamos en el momento no adecuado. Por lo tanto, la calidad que queremos obtener a través de los programas de fertilización actuales va a depender de la nutrición, pero también va a depender al final del día de cómo estamos utilizando el recurso a nivel de campo. Cuando hablamos de nutrición balanceada asociada a calidad, tenemos que pensar que hay distintos parámetros que nosotros debemos trabajar. Parámetros que algunos son muy conocidos y otros no tanto. ¿Mm? Desde el punto de vista de los que son menos conocidos, hoy día en la actualidad tenemos parámetros como el de la digestibilidad de la fibra y la digestibilidad de la fibra en el tracto total. Existen otros parámetros como lignina, carbohidratos, almidón, proteína cruda, cenizas, etc. El objetivo es producir leche y o carne por tonelada de alimento. Y para eso, ¿cierto? Nosotros necesitamos identificar estos parámetros. Respecto a la nutrición balanceada, que es lo que vamos a tratar de abarcar durante estos minutos, ¿cierto? Tenemos que considerar que tenemos básicamente algunos elementos a discutir, los cuales son, primero, la disponibilidad de nutrientes, pero no solamente desde el punto de vista del suelo, sino que su relación con la planta. Es decir,
planta versus suelo. Por otro lado, algo muy relevante es el balance de estos nutrientes. Debemos entender que a nivel de suelo, ¿cierto? Se producen relaciones de sinergia o de antagonismo entre los nutrientes. Y no necesariamente eso significa que cuando tenemos una cantidad X de un nutriente en el suelo, ese nutriente sea realmente asimilado por la planta, lo que se llama absorbido. ¿Mm? Y por otro lado, debemos tener en cuenta cuáles son los rangos de suficiencia para cada uno de esos nutrientes, con el fin de poder establecer que nuestra nutrición está siendo absolutamente balanceada y que va un buen camino para tener la máxima producción con la mejor calidad. Esta imagen yo siempre la presento porque muchas veces uno no ve en la planta cuando observa una pradera si está bien o está mal. Cuando hay deficiencias muy severas se notan, pero cuando no hay deficiencias severas no se ve. Este ejemplo quiere mostrar que si a un tractor le falta una rueda puede seguir andando, pero y ese seguir andando no significa que sea lo más eficiente posible. Nosotros debemos buscar, ¿cierto?, herramientas que hoy en día están disponibles, que nos permiten asegurar que nuestra nutrición de las praderas están de la mejor forma posible. Y para eso, nosotros los objetivos que nos fijamos con una nutrición balanceada es reducir el impacto negativo en rendimiento y calidad por estrés del cultivo, en este caso la pradera, y asegurar los balances nutrientes para maximizar la calidad nutricional. Estos dos objetivos, ¿cierto? Nosotros los vamos a lograr y es importante entender de que tenemos que saber observarlo. Existen estrés abióticos y bióticos en el sistema. Esto no quiero ahondar mucho en ello, pero solamente para entender de que cuando hay estrés en la planta, ya sea abiótico o biótico, en cosa de minutos, ¿cierto? O horas, se puede afectar la calidad de nuestros recursos forrajeros. Por lo tanto, la nutrición balanceada apunta a que lo que es, por ejemplo, degradación de la actividad de las proteínas, reducción del contenido de proteínas o de la degradación de la clorofila, se minimice, es decir, tener una máxima tasa de eficiencia de transformación de nutrientes desde el suelo por la planta en kilos de materia seca de alta calidad. ¿Mm? Como ejemplo de la nutrición balanceada, en esta tabla, yo solamente quiero mostrarles cómo uno puede determinar un impacto positivo a través del balance de nutrientes en la calidad de la producción. En esta tabla ustedes ven 3 ejemplos de tasa de aplicación de nutrientes. Dosis iguales de nitrógeno, 35 unidades por hectárea, aplicadas en un mismo momento, con distintas tasas de aplicación de azufre, desde 2,28 hasta 11 unidades en esas relaciones. Acá pueden ver el resultado del punto de vista de análisis de suelo en el contenido de azufre posterior, ¿no es cierto?, a la aplicación transcurrido aproximadamente 14 días. Podemos ver que la variación es positiva en los 3 casos. En los 3 casos tenemos mayor concentración de azufre en el suelo, pero eso no necesariamente significa que se exprese en mayor concentración de nutrientes en la planta. Y al final del día, la relación óptima se tiene que dar en la planta, no solamente en el suelo. Aquí el análisis de tejido, es decir, análisis foliar, nos muestra que en el mismo periodo de evaluación, solamente con la menor tasa de aplicación de azufre, logramos una variación positiva en el contenido de azufre en planta. En los otros 2 casos aparece negativo. Los nitrógenos en todos los casos es positivo, pero, ¿cierto? Lo que nosotros analizamos es la relación, es decir, el balance. Y en función de la relación nitrógeno-azufre, observamos que con la menor tasa de aplicación de azufre logramos mantener la relación, ¿cierto?, cercana a 15. En los otros casos sube a 17 y 18. ¿Qué nos dice eso? No nos dice nada, la verdad, cuando vemos esos números, pero ese balance de nutrientes, específicamente la relación nitrógeno-azufre, sí tiene un impacto en los parámetros que hablamos de calidad. ¿Cuáles son? La degradabilidad de la fibra. Y aquí se pueden observar que en el caso de la primera aplicación, con la menor tasa, donde logramos mantener la relación cercana a 15, obtuvimos, ¿cierto?, un incremento importante en la digestibilidad de la fibra, casi 3 puntos. Esos 3 puntos adicionales en digestibilidad de fibra significan, en términos prácticos, que va a haber un mayor aporte de energía y va a haber
mayor contenido de nutrientes disponibles para el animal para poder transformarlos en kilos de leche o carne. Por lo tanto, el balance de nutrientes es relevante y vamos a ver más adelante que es relevante medirlo y no solamente hacer una planificación inicial, sino que tiene que haber un monitoreo constante de cómo va evolucionando la relación de los nutrientes en la planta. Por otro lado, junto con obtener balances adecuados, es importante minimizar la variabilidad de esto. En este ejemplo, lo único que buscamos es mostrar que en praderas, ¿cierto? En el periodo de junio de este año, de hecho son estos análisis, ¿cierto? Vemos los tenores bajos de materia seca, vemos que puede haber una variación importante, por eso aparece ya con un color más amarillo, porque en el fondo estamos teniendo mucha variación, pero el contenido de proteína, ¿cierto? Que también es alto, 31.2, ¿cierto? Una mediana de 31.3, con una variación solamente de un 3%. ¿Eso en qué nos impacta? Primero, tener altos tenores de nutrientes en planta, pero segundo, que la variabilidad sea la menor posible. Esa menor variabilidad se traduce en una respuesta productiva más constante. Es decir, si estoy produciendo leche, no tener alzas y bajas de leche, o aprovechar bien estos niveles altos implican, ¿cierto?, poder tener mejor productividad con la base productiva que es la pradera. No solamente el tener proteína alta puede significar una ventaja, podría llegar a significar una desventaja, pero si vemos los siguientes parámetros, podemos observar que en una pradera con buena nutrición, bien balanceada, también obtenemos valores de digestibilidad elevados, 71.2, ¿cierto? Y eso se correlaciona con un alto contenido de energía metabolizable, en este caso 2.7, donde de nuevo lo importante es la variabilidad sea baja, no más de un 2%, y en el caso de la digestibilidad no más allá de un 4%. Eso nos va a permitir, ¿cierto?, poder tener resultados constantes en el tiempo. Pero para poder tener resultados constantes en el tiempo necesitamos monitorear, en este caso, la pradera, que es el cultivo del cual estamos hablando. ¿Por qué la digestibilidad es importante? Porque fíjense que hablamos de que podíamos incrementar de 2 a 3 puntos, y por cada punto que nosotros aumentamos la digestibilidad de la fibra, se puede llegar a obtener desde 2,5 a 3,5 kilos más de producción de leche por animal al día. Por lo tanto, más allá de tener 2 o 3 kilos más de materia seca, muchas veces más relevante tener kilos que pueden ser un poco limitados, pero con una máxima tasa de transformación. Por eso la calidad debe primar por sobre la cantidad. Ambos son importantes, pero siempre el objetivo, y hoy día el objetivo de fertilizar bien, está pensado en obtener calidad de la producción. El balance de nutrientes, por ende, nos permite tener o generar aumento en la digestibilidad del forraje. Y ese aumento de la digestibilidad del forraje nos va a afectar, obviamente, la concentración y la calidad de los nutrientes. Estas relaciones de nutrientes van cambiando a medida que se va desarrollando el cultivo, es decir, el crecimiento de una pradera a través del año. Por lo tanto, no basta con hacer una sola medición anual o una medición por estación. Hay que considerar un programa de monitoreo. ¿Mm? Es por eso que aquí hablamos de que esto requiere llevar un seguimiento. Desde otro punto de vista de las relaciones de nutrientes y principalmente en praderas, en forraje, la relación nitrógeno-azufre también es relevante porque si ustedes se fijan acá, en la medida que se va incrementando la relación de nitrógeno-azufre, lo que va aumentando es el contenido de nitrógeno no proteico. ¿Qué significa eso? Un mayor gasto energético desde el punto de vista metabólico por el animal para poder, ¿cierto?, hacer uso eficiente de los nutrientes. Y eso significa que si tiene un mayor gasto energético, para poder equilibrar, tiende a producir menos. Por lo tanto, obviamente que el balance sigue siendo relevante. Vamos a ver que no solamente nitrógeno-azufre es un ratio o un término de balance que vamos a trabajar, existen otros elementos de balance, pero se tienen que ir analizando caso a caso en cada condición predial. Como vimos anteriormente, en casos reales chilenos, ¿cierto? También la información del extranjero ha demostrado ya hace varios años que relaciones, mientras más bajas sean las relaciones de nitrógeno-azufre, permiten aumentar la digestibilidad
de los forrajes. Por lo tanto, obviamente que esta área o este punto pasa a ser muy relevante. ¿Mm? Por otro lado, además de los balances de nutrientes en la planta, que van a ser propios a partir de cómo sea la relación de los nutrientes entre el suelo y la planta. ¿Mm? Entonces, cuando queremos hablar de la relación nutriente suelo-planta, tenemos que entender que al final del día lo que buscamos es que la planta tenga la mejor relación de nutrientes y absorba la mayor cantidad para poder producir más y de mejor calidad. Pero eso va a depender de ciertos elementos y de la relación entre el suelo y la planta. Relaciones que van a depender de, primero, obviamente, la provisión de nutrientes, es decir, cuántos nutrientes realmente hay disponibles en el suelo para que puedan ser tomados por la planta. En segundo término, competencias, es decir, se pueden producir antagonismos dentro del suelo entre los nutrientes. ¿Eso en qué va a afectar? Va a afectar en función de la tasa de aplicación y en la forma y la fuente que estoy aplicando. Un ejemplo, si yo estoy utilizando fuentes amoniacales de nitrógeno y estoy constantemente colocando fuentes amoniacales en términos de aplicaciones seguidas, ¿cierto? El amonio compite con el potasio por la absorción en las plantas. Por lo tanto, si yo estoy siempre colocando, aumentando los niveles de amonio en el suelo, voy a estar limitando el ingreso del potasio a la planta. Caso contrario, por ejemplo, si yo agrego nitrato, voy a estar promoviendo el aumento del consumo de potasio por parte de la planta. Eso también se define como condiciones de absorción, interacciones antagónicas con las cuales mencionaba, obviamente que el nivel de estado de desarrollo del cultivo, en este caso la pradera, y las condiciones climáticas que siempre van a influenciar en lo que estamos trabajando. ¿Mm? ¿Cómo nosotros podemos interpretar estas relaciones de suelo-planta? Esta es una imagen para poder entender qué es lo que puede pasar en el suelo y cómo se transmite a la planta. Ustedes aquí están observando tres colores en una circunferencia, un amarillo, un verde y un rojo. El amarillo es una zona, lo que se denomina suficiencia, la verde es la zona considerada de suficiencia de potencial. O sea, en la zona amarilla puede haber un alto nivel de disponibilidad, eso no implica que vaya a haber un alto crecimiento. La zona verde es la zona óptima y la zona roja es la zona deficitaria. Ustedes ven que hay cada nutriente analizado en forma individual: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, zinc, boro, manganeso, cobre, todos los macronutrientes primarios, secundarios, micronutrientes. También hay algunos elementos considerados no esenciales, pero que sí pueden producir problemas, como está aquí el aluminio. ¿Mm? Para cada uno de ellos, ustedes observan una cruz y un punto. ¿Qué es la cruz? Es la concentración del nutriente en la solución del suelo, y el punto es la concentración de nutriente en la planta. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de antagonismo. Si yo tengo bases catiónicas altas, un potasio suficiente, un calcio elevado, un magnesio elevado, automáticamente el micronutriente boro, independiente de que esté en una buena condición en el suelo o límite, se va a ver deficitario. ¿Eso qué implica? Que si yo persisto en hacer mi mantención o mi corrección de los niveles de boro por la vía suelo, probablemente le va a ser muy difícil poder ser tomado por la planta. Por lo tanto, recuerden las cuatro preguntas originales: la fuente, la tasa, el momento y cómo lo aplico. En este caso, probablemente fertilizaciones vía foliar pueden ser una solución temporal para poder asegurar el ingreso del boro a la planta y no necesariamente por la vía edáfica. Ocurre lo mismo que en la medida que, por ejemplo, el fósforo aumenta mucho su concentración en el suelo, el zinc, que es antagónico con el fósforo, a pesar de estar elevado en el suelo, empieza a hacerse menos disponible en la planta. A eso se refiere a la relación suelo-planta. Por lo tanto, aquí ya pasamos de solamente analizar qué es lo que hay en el suelo a partir de un clásico análisis de suelo, sino que, como vamos a ver más adelante, necesitamos monitorear y chequear cómo se comportan esos nutrientes en la planta a partir de hacer el análisis conjunto o mixto suelo-planta. Por ende, para poder tener un programa adecuado de fertilización, nosotros tenemos que cumplir dos etapas. Una etapa es
planificar bien qué es lo que vamos a hacer y monitorear lo que estamos haciendo. Hoy día, en la práctica, lo nuevo es monitorear y usar herramientas tecnológicas que nos permiten monitorear en forma rápida. Ahí veo algunas preguntas, al final de la presentación las voy a ir contestando, pero algunas de ellas puede que se contesten dentro de las próximas láminas. ¿Mm? Por lo tanto, cuando hablamos de planificar y monitorear nuestros programas de fertilización, partimos sobre la base de, ¿cierto?, la planificación con los muestreos y evaluación de los suelos. No solamente evaluación química, hoy día necesitamos evaluar química, físicamente y en algunos casos microbiológicamente. En términos generales, en el 90% de los casos, para suelos donde se desarrollan las praderas o pasturas, las evaluaciones pasan a ser principalmente químicas y físicas. ¿Mm? Esos dos parámetros nos permiten poder planificar el futuro de nuestras empastadas o nuestras praderas. Pero también tenemos que considerar que en estos muestreos tiene que haber, por un lado, ¿cierto?, la capacidad de poder sectorificar según diferencias que tengamos en tipos de suelo. Eso con el objeto de minimizar la variabilidad. Y desde ese punto de vista, una buena forma de ir minimizando la variabilidad es intensificando los muestreos de suelo, con lo cual vamos a lograr reducir el efecto de variabilidad. En esta imagen ustedes ven que cada punto rojo significa una submuestra. El total de esos puntos va a determinar una muestra compuesta. Pero resulta que para una superficie similar, yo puedo tener no solamente una sola muestra, sino que podría tener eventualmente 5 muestras. Aquí cada punto representa una muestra. ¿Y qué ocurre si es que yo hago esta intensificación en el muestreo? Lo que logro es, ¿cierto?, identificar la variabilidad. Como pueden ver en esta misma imagen, ¿cierto?, en ese potrero, que normalmente yo tomaría, estos son 10 hectáreas, normalmente yo tomaría una muestra y quizás tomaría una muestra considerando mucho más superficie, voy a tener una variabilidad amplia y eso va a aumentar la variabilidad del resultado. Aquí, en este ejemplo, en 5 puntos distintos que fueron analizados por separado, tenemos una variación desde 9 hasta 24 partes por millón de fósforo en ese suelo. ¿Eso qué significa? Que en el fondo, en la medida que nosotros trabajemos sobre un valor de una media, vamos a tener un resultado que va a ser el efecto de la media, no de la intensificación del trabajo. Una vez que obtenemos los análisis de suelo, y esta parte es importante y quiero tomarme un par de minutos porque cuando estamos planificando y partimos haciendo nuestros, primero seleccionamos las zonas de muestreo, tratamos de intensificar los muestreos, generamos las muestras, enviamos al laboratorio y obtenemos los resultados, debemos evaluar, ¿cierto?, para poder responder nuestras preguntas iniciales, los análisis de suelo en términos de dos grandes elementos. Primero, la condición del suelo. ¿Por qué? Porque esto nos permite ir contestando preguntas. ¿Se acuerdan que la primera pregunta era qué fuente de fertilizante utilizar? Por ejemplo, en un análisis de suelo, a partir de la generación de la determinación de la condición del suelo, es decir, el pH al agua, el pH en KCl2, el contenido de materia orgánica, la capacidad buffer del suelo, la densidad aparente del suelo. ¿Qué pasa si yo tengo un suelo que tiene una amplia variabilidad entre el pH del agua y el pH en KCl2? Eso me indica que es un suelo que es más susceptible a acidificarse. Por lo tanto, son suelos donde yo, si es que quiero mantener una condición saludable desde el punto de vista de pH, voy a tener que tratar de privilegiar fuentes de nutrientes que sean menos acidificantes o tener un programa paralelo de corrección con enmiendas calcáreas a través del tiempo. ¿Mm? Segundo, parte también de la condición del suelo son las bases catiónicas del suelo. ¿Por qué? Porque las bases catiónicas, como calcio, magnesio, potasio y sodio, nos van a permitir determinar la suma de bases y la capacidad de intercambio catiónico. Esto es una medida que al final del día nos dice qué tan efectiva o eficiente va a ser la fertilización que estemos aplicando a esos suelos. Mientras mayor sea la capacidad de intercambio catiónico, vamos a tener una mayor respuesta a la fertilización. Por ende, si es que yo tengo una buena suma de base, que normalmente se considera valores sobre 7.25, 7.5, eso significa que es un suelo que tiene capacidad de respuesta. El aluminio, como sabemos, es un elemento no esencial y es un elemento que limita el desarrollo
de las plantas, limita la capacidad de absorción de nutrientes y por lo tanto debemos eliminarlo del sistema, y esa eliminación es por la vía de las enmiendas. Normalmente las enmiendas, que son calcáreas, impactan también en la suma de base. Y en último término, tenemos lo que son la fertilidad del suelo. Si vieron en la primera parte, aparecía un parámetro que es densidad aparente. No es tan común que todos los análisis de suelo lo tengan, pero es relevante, porque si queremos ser precisos en nuestro análisis, tenemos que usar los datos propios de cada predio. Eso significa que la densidad aparente, si bien existen valores de tabla, no necesariamente son muy similares entre predios, entre zonas. A partir de la densidad aparente, nosotros podemos determinar y calcular la tasa de aplicación de fertilizantes, porque nos está diciendo en términos efectivos, ¿cierto?, cuántos kilos tenemos en términos de peso en nuestra unidad de superficie. Y eso nos permite calcular el suministro efectivo desde el suelo, porque si tenemos 27,9 partes por millón de fósforo y conocemos la densidad aparente del suelo, podemos determinar cuántos kilos realmente de fósforo están disponibles para la planta. Y aquí otro punto. El análisis de suelo es una herramienta de trabajo en el largo plazo, no en el corto plazo. ¿Por qué? Porque hoy día, ¿cierto? Si nosotros analizamos un suelo en otoño, en invierno, en primavera o en verano, en función de las características de ese suelo, mientras más materia orgánica tenga ese suelo, esta disponibilidad reflejada en el análisis de suelo no necesariamente va a estar disponible durante todo el año en la misma cuantía para las plantas. Eso es lo que se conoce como la diferenciación entre la cantidad de nutrientes que están en la fracción soluble, donde se produce la absorción por parte de las plantas, y lo que está entre la fracción lábil y la fracción soluble. Cuando hacemos un análisis de suelo, ¿por qué digo que en términos de largo plazo? Porque nos muestra la totalidad de los nutrientes que están entre la fracción lábil y la soluble, es decir, el potencial de entrega del nutriente por parte del suelo. Pero si yo quiero evaluar la condición de suministro en el periodo de mayor lluvia, de menos temperatura, la fracción soluble va a ser mucho menor que la fracción total. Si me voy hacia la primavera, la fracción soluble va a ser muy cercana a la fracción total. ¿Eso qué significa? Que a través de las distintas estaciones del año va a ir cambiando la condición de nutrientes disponibles en términos efectivos para la planta. Y a partir de esto, ¿cierto?, nosotros nos exige poder tener que hacer monitoreo junto con la determinación del suministro real a través de análisis de suelo, de condición de suelo, densidad aparente, tasa de extracción, que es lo que vemos acá, hacemos el cálculo de las tasas de fertilización. Pero ese es un cálculo pensado en un ciclo productivo, un año. Si yo pretendo producir 12 toneladas de materia seca, hoy día se pueden producir 15 hasta 20 toneladas. Aquí va a cambiar si es que tenemos riego o no tenemos riego, dependiendo de la zona edafoclimática que estemos ubicados. Pero obviamente, si yo voy a aumentar la producción, esta tasa de demanda va a aumentar. Si yo conozco la cantidad de nutrientes disponibles en el suelo, puedo hacer un cálculo que es matemático: demanda menos suministro. Eso calculado en base a la eficiencia de la fertilización, que va a depender del tipo de fertilización. Pero lo que ocurre es que eso es lo tradicional, pero eso no nos asegura que durante el ciclo de desarrollo se cumplan los parámetros de balance que buscamos. ¿Por qué? Porque si tengo un suelo que tiene materia orgánica sobre 7, sobre 8%, ya desde ahí en adelante ese suelo se va a ir comportando distinto de entre la estación de otoño hacia invierno, de invierno hacia primavera y de primavera hacia verano. Por lo tanto, ahí nace la necesidad, ¿cierto?, de monitorear nuevamente. Insisto en eso. Por otro lado, hay tecnologías que hoy en día nos pueden permitir hacer más eficientes nuestros trabajos de distribución de recursos. Esto solo a modo ejemplo: hoy día existe lo que conocemos como agricultura de precisión, hace muchos años, y existe lo que se llama aplicación variable. Este es el mismo ejemplo del potrero que vimos inicialmente, donde tomamos 5 muestras de suelo, y para cada uno de esos sectores hay una tasa de aplicación distinta. ¿Qué objetivo tiene esto? Poder minimizar la variabilidad. ¿Cuánto realmente se puede hacer de agricultura de precisión o aplicación variable en las condiciones chilenas?
La verdad es que no es más allá de un 5 o un 8%. ¿Por qué? Porque no están las máquinas. Entonces, nosotros desechamos esto. Pero si desechamos esto, por ahora, lo que tenemos es que tratar de intensificar nuestro muestreo para disminuir la variabilidad por la vía de la mayor precisión en el mayor número de submuestras que tomemos para cada unidad. Esto, si bien resulta ser como un elemento no aplicable para todos, algunos pueden que lo estén haciendo, pero sí tiene impactos económicos. Fíjense que si nosotros trabajáramos sobre la base de una muestra única para ese potrero, que eran 10,7 hectáreas, ¿cierto? Con un valor medio de fósforo, con una dosis de aplicación de corrección para un nivel X, tenemos un costo total de 1.404.000. Si nosotros parcializamos o hacemos variables las aplicaciones por los distintos sectores, ¿cierto? Vamos a tener un costo un poco mayor. Pero ¿qué vamos a lograr? Eliminar la variabilidad y eso nos va a permitir tener una mejor respuesta productiva. Y eso se traduce en empezar a disminuir los costos asociados a los programas. Pero bueno, esto era un pequeño paréntesis respecto a tecnologías en la parte de la planificación. Como mencioné en dos o tres oportunidades, lo relevante hoy día es el monitoreo. Y aquí se van a responder varias preguntas que veo que están haciendo. Por ejemplo, me están preguntando cada cuánto tiempo sería hacer los análisis. Si yo no tengo un sistema de monitoreo, los análisis de suelo tendría que estar haciéndolos todos los años. Si es que tengo un sistema de monitoreo, yo podría hacer análisis de suelo en praderas perennes, ¿cierto? O mientras esté esa pradera productiva, hasta cada 4 años. Siempre y cuando tenga un sistema de monitoreo intermedio. Ese monitoreo, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de poder establecer la variabilidad que va ocurriendo a través del tiempo. Entonces, en el monitoreo, lo importante es evaluar cómo se está dando el equilibrio entre la cantidad de nutrientes en el suelo que estoy aplicando, más la base de suministro y lo que realmente está tomando la planta. Y eso es lo que en el fondo llamamos hoy día la fotografía de la fertilidad del suelo en la solución, que eso es otro tema, ¿cierto?, de la planta respecto a la condición de suelo. Cuando hablo de solución, recuerden lo que conversamos. Está el fósforo total que tenemos disponible para las plantas en términos de larga duración a través de un análisis de suelo tradicional, el famoso fósforo Olsen. Hay otras metodologías de fósforo que nos permiten determinar el fósforo más disponible en forma inmediata para las plantas y eso es lo que nosotros queremos monitorear en los periodos más críticos. Cuando nosotros tenemos un análisis de suelo hecho en una estación de otoño, que pasó todo el periodo de primavera-verano, donde ese suelo tuvo temperatura, tuvo humedad, liberó la mayor cantidad de nutrientes desde la materia orgánica a la solución del suelo. Por lo tanto, nos está dando la medida del potencial. Pero ¿qué pasa con ese mismo suelo en el periodo de fines de otoño e invierno, cuando el suelo se está enfriando y empieza a aumentar la humedad del suelo? La cantidad de nutrientes disponibles disminuye. Y esos son los momentos donde uno puede empezar estratégicamente a monitorear a entradas de invierno, a salidas de invierno, para poder hacer los ajustes de fertilización estratégicos para mejorar la relación de nutrientes y el balance de ellos en la planta. ¿Mm? Todas estas herramientas son herramientas que permiten chequear y hacer ajustes efectivos, pero no predicen el futuro. Por lo tanto, si yo hago análisis de suelo cada 4 años, debería estar haciendo monitoreo al menos 1 o 2 veces en la temporada. ¿Qué significa este análisis conjunto de suelo planta? Donde son menos la cantidad de elementos que voy a chequear en la planta, en el suelo, pero voy a chequear todos los elementos en la planta. Básicamente lo que vamos a buscar cuando estemos chequeando eh, a través de la relación suelo-planta son las relaciones antagónicas y sinérgicas que se están produciendo que les mencionaba anteriormente. Esta imagen, entiendo que la charla queda grabada, después la pueden revisar o pueden obtener la información. Está a mi correo, si alguien necesita mayor información, encantado de entregarle, pero aquí ustedes pueden ver todas las relaciones de antagonismo o sinergismo que se pueden producir. Por lo tanto, es imposible pensar que solo con el análisis de suelo vamos a tener la mirada completa del panorama de nuestras praderas a través del año. ¿Mm? Para poder eh, mejorar el muestreo, ¿cierto? Tenemos que tener ciertas consideraciones, tanto del suelo como del tejido. Primero, básico,
cuando estemos muestreando para chequear la relación suelo-planta, el muestreo de suelo se tiene que hacer de las zonas de absorción de nutrientes, es decir, específicamente hay que tomar las muestras de la rizósfera, de la zona donde está el desarrollo de la masa radicular. Y las muestras de tejido o foliares, como se llaman vulgarmente, ¿cierto? Deben ser colectadas de las plantas que representen la mayoría de la condición. Es decir, no colectar plantas muertas, plantas que estén con daños de insectos o daños mecánicos o químicos, ¿cierto? O sectores que están definitivamente estresados por algún factor abiótico. Como ven en esta imagen, no es una imagen de una pradera, pero es para ejemplificar, ¿cierto? Uno puede observar diferencias visibles. Si yo observo eso, debo tomar muestras diferenciadas. ¿Ah? Ahora, hoy día la tecnología nos permite utilizar otros elementos para hacer estos muestreos de suelo-planta en forma eficiente. Y básicamente estamos hablando de lo que son los índices de vigor, ¿cierto? De clorofila o índice de vigor individual de planta. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno analiza la condición de la planta, no de su conjunto. En esta imagen, ustedes están viendo lo que se llama el GNDVI. El GNDVI es una herramienta que particularmente yo utilizo y que se utiliza bastante y que hay una opción de alternativas para poder obtener estos registros importantes en Chile. No es una tecnología lejana, está presente y no es de un alto costo, es de bajo costo y nos permite identificar zonas donde las plantas, por ejemplo aquí el sector rojo, nos indica las plantas que están con menor desarrollo, pero en forma individual, no como conjunto de plantas. Y las zonas más verdes nos indican las zonas donde las plantas tienen un mejor desarrollo. Si yo no tengo elementos para hacer aplicaciones diferenciadas, lo que hago a partir de esta imagen es determinar las zonas de muestreo. Y a partir de esa imagen tenemos dos zonas de muestreo. Las zonas rojas, que son las zonas de menor vigor individual, y la zona naranja, que es una zona con mayor valor individual, de vigor. Aquí yo tengo que tomar la decisión. ¿Sectorifico o considero el valor menor para hacer mis correcciones y homogeneizar el paño productivo o el lote de producción? Normalmente, en la mayoría de los casos, lo que se hace es utilizar el valor más bajo para hacer las correcciones y a partir de eso lograr equilibrar y disminuir la variabilidad a nivel de potrero. ¿Mm? Por lo tanto, si tenemos que resumir lo que hemos conversado hasta ahora, primero, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que un programa de fertilización tiene pasos claves y son la planificación primero y después el monitoreo. Y para disminuir la variabilidad del suelo a través de un sistema de muestreo adecuado y lo más intenso posible. Ese es el primer mensaje importante. O sea, estamos muy acostumbrados a observar que se hacen muestras que son de 20, 40, he visto muestras hasta de 100 hectáreas donde hay distintos tipos de suelo. No se puede trabajar con esa poca precisión de la información. Uno tiene que intensificar. El mayor retorno a la inversión tecnológica está en justamente herramientas como análisis de suelo, análisis de suelo planta, el uso de drones para generar, pueden ser imágenes satelitales o pueden ser drones para hacer mapeos de homogeneidad, de vigor individual de planta y a partir de eso se pueden determinar las zonas efectivas de muestreo. Fíjense lo interesante que es utilizar una tecnología que hoy día está bien implementada, que hay disponibilidad de servicio y nos puede permitir determinar de buena forma las zonas que vamos a muestrear para poder minimizar la variabilidad, mejorar la relación de nutrientes en las plantas y mejorar la calidad de la producción. Recuerden que si aumento un punto la degradabilidad de la fibra, puedo aumentar hasta 2 kilos de producción por solo ese punto. Y eso es netamente monitoreo. ¿Mm? Determinar las dosis y relaciones adecuadas de nutrientes para un óptimo desarrollo de las praderas. Monitorear el equilibrio suelo-planta en términos de absorción efectiva de nutrientes. No nos quedemos solamente con que tenemos que una tasa de reposición, es decir, si estoy cosechando X kilos, tengo que reponer X kilos, sino que cómo esos kilos que están en el suelo están realmente entrando o no a la planta a través del ciclo de desarrollo del cultivo. Y finalmente, mantener un equilibrio entre la generación y consumo de energía de las plantas.
¿Qué significa eso en términos prácticos? Hoy día se habla mucho de esto. Se habla de los estrés abióticos, ¿cierto? Si yo tengo una planta bien nutrida, bien balanceada, se reduce los impactos negativos del estrés. Y eso significa, en términos prácticos, que hay mayor generación de energía y menos consumo por efecto de esos episodios de estrés en las plantas. ¿Mm? Bueno, me dieron 40 minutos, me pasé en 15 segundos. Eh, ahora quisiera responder algunas preguntas que veo acá que hay en el chat. Eh, la primera, aquí me preguntan, ¿cuáles serían los puntos críticos a considerar para establecer un programa de monitoreo de la pradera? Los puntos críticos son básicamente el periodo en el cual comienza la disminución de la producción de la pradera y el periodo cuando empieza el máximo crecimiento de la pradera. O sea, si nos estamos acotando a las principales zonas de producción en Chile, estamos hablando de otoño para poder preservar la producción y la calidad hacia el invierno y a salidas de invierno para asegurarnos la producción hacia la primavera-verano. Es decir, 2 momentos en el año, ¿cierto?, para hacer el monitoreo. ¿Qué logramos con ese monitoreo en esos 2 periodos? Es, primero, estirar la producción efectiva y la calidad de otoño-invierno, y en segundo, de primavera-verano. Recordemos que estamos trabajando normalmente en base a un análisis de suelo que nos da una imagen de largo tiempo, y lo que nosotros queremos es chequear cuando se va hacia los periodos críticos y del periodo crítico al periodo óptimo para asegurar que esté la máxima tasa de producción y calidad de la producción. Otra pregunta es, ¿cada cuánto tiempo se debería de hacer los análisis? ¿2 análisis de suelo año o es mejor el uso de sensores para las plantas? ¿Es mejor realizarla cada vez al mes haciendo análisis foliares? A ver, si yo tengo un sistema de monitoreo a través de análisis foliario de tejido, eh, si solamente tengo foliares y no lo hago con la relación de los nutrientes en la solución del suelo, la verdad es que puede llevar a errores de lectura. Ejemplo de eso es el que mencioné anteriormente, el caso de que si yo tomo solamente un análisis foliar, que lo puedo tomar mensual, o lo podría tomar cada 2 meses, cada 3 meses, la verdad es que yo no justifico ese nivel de intensidad. Aquí basta con tener cuando estoy del periodo bueno hacia el malo y saliendo del malo hacia el bueno. Repito, otoño hacia invierno, o sea, estoy hablando marzo, abril, y estoy hablando de agosto, septiembre, en esos dos periodos. Si yo solamente tomo el foliar, me puede decir que, por ejemplo, como lo mencioné anteriormente, está bajo el nivel de potasio en la planta. La conclusión, ¿cuál va a ser? Apliquemos potasio. ¿Y qué pasa si en el momento que yo tomé la muestra de tejido o foliar había existido una fertilización con urea hace poco? Ese suelo y el suelo está un poco frío, se va a mantener por más tiempo el nitrógeno como amonio, y por lo tanto no necesariamente es que me falta potasio, sino que hay un elemento que está inhibiendo la absorción del potasio. Por lo tanto, yo colocarle más potasio podría traducirse en el problema que después la planta va a tener exceso de potasio. ¿Y cuál es uno de los principales factores de pérdida de palatabilidad de un recurso forrajero? El exceso de potasio, junto con también la presencia de aluminio en la planta. Entonces, tienen que ser ambos. ¿M? Y yo diría que no más allá de 2 veces al año. A ver, ¿qué otra pregunta? ¿Se puede zonificar la dosis si se usa algún dron? ¿Qué otros índices de vegetación son usados para el análisis de vegetación? Muy aparte del NDVI. A ver, ¿se puede hacer aplicaciones diferenciadas con drones? Si entiendo bien la pregunta, eh, sí se puede aplicar con drones en forma diferenciada, pero en términos foliares. También existen algunas actividades hoy día que se han desarrollado respecto a tolvas con drones, pero es para cosas muy específicas de pequeña escala. ¿Yo puedo zonificar a partir del uso de los drones? Sí. Es decir, lo que yo les mostré como ejemplo en las imágenes de este famoso índice de vigor individual, ¿cierto? Eso fue desarrollado a partir de cuadricópteros, que son drones. Esos drones tienen cámaras multiespectrales. Las cámaras multiespectrales toman 5 registros de imágenes de distintas características, en distintos
con distintos anchos de banda ancha, ¿cierto?, de la imagen. Esas imágenes después se procesan. A partir de esas imágenes yo puedo obtener diferentes parámetros o diferentes índices. Está uno, el NDVI, que es el más conocido, que significa índice de vigor, ¿cierto?, de diferencia normalizada. Lo que hace el NDVI es darnos un índice de cobertura. Yo lo podría utilizar para poder correlacionar biomasa, pero no lo puedo utilizar para zonificar, porque cuando me muestra las diferencias de color el NBDI, lo que me está diciendo es que aquí hay más plantas, hay más cobertura. No me está diciendo que esas plantas son más vigorosas o menos vigorosas. Para eso está el índice verde o el GNDBI, que es un índice de clorofila, que es el más utilizado para poder hacer zonificación de muestreo para diferenciar zonas de mayor respuesta productiva a menor respuesta productiva por efecto de variabilidad en el suelo o en absorción de nutrientes por parte de la planta. ¿Mm? Después, a ver, veamos. Tenemos acá otra pregunta. ¿El uso del silicato natural ayuda al episodio de estrés? Hay algunos estudios que han demostrado que ayuda, pero a ver, más que dar una receta de un producto o hablar de un producto en específico, hay que entender que mientras la planta esté balanceada en su conjunto global, va a tener una mejor respuesta al estrés, es decir, se va a ver menos afectada en términos de su potencial de cantidad producida y calidad. ¿Mm? Ahora, segundo término, si queremos hablar de cosas puntuales y específicas, en la, cada vez que ocurre el estrés, lo que se produce es una reacción oxidativa. ¿Qué significa eso? La planta reacciona frente al estrés oxidando electrones, es decir, consumiendo y quemando energía. Por lo tanto, queda menos energía disponible para la planta y eso significa que la planta puede producir menos o va a reducir su calidad de la producción, principalmente menor concentración de azúcares, por lo tanto disminuye la concentración de almidones. Yo puedo evitar eso a través de un programa de nutrición balanceada, monitoreado a través del tiempo, o puedo usar algunos elementos específicos. Existe hoy en día, por ejemplo, el uso de glutatión oxidasa. La glutatión oxidasa lo que hace es evitar que las plantas tengan la reacción oxidativa. Eso sí ayuda a un impacto por estrés abiótico por temperatura o por exceso eh, de humedad o falta de humedad en el suelo. El silicato también tiene algunas características que se han determinado como factibles de poder ser utilizados para vigorizar la planta y reducir el estrés, pero está dentro del conjunto de todos los nutrientes. O sea, si mi planta tiene un desbalance de nutrientes o tiene falta de nutrientes, por más silicato que le coloque, no voy a lograr el óptimo. Eso es lo que quiero decir. ¿Mm? Después, otra pregunta, ¿por qué no se incluye en el análisis el componente microbiológico? La interacción de los microorganismos con los nutrientes determinará las condiciones del suelo, ya sea por pérdida de porosidad y transformación de estos elementos. Bueno, como mencioné al principio, y dejé súper en claro, eh, cuando nosotros hacemos la planificación, tenemos que evaluar los suelos químicamente, físicamente y microbiológicamente. Lo que mencioné es que en la mayoría de los casos, el análisis microbiológico no se hace necesario porque se encuentran previo a eso otras problemáticas que son más relevantes o más que relevantes son las que son más conocidas probablemente. Eh, También tenemos que pensar que en un suelo que normalmente en pradera, que tiene menos intervención a través de los años, también el componente microbiológico tiende a estabilizarse de mejor forma. ¿Ah? Lo que sí ocurre muchas veces es que, producto de los manejos, las condiciones químicas del suelo sí cambian y las condiciones físicas también en función de cómo se están manejando esos suelos en los periodos más críticos o menos críticos. ¿Mm? No, en ningún momento diría que no hay que evaluarlo, pero siempre hay que considerarlo en la medida que las variables químicas y físicas están descartadas en alguna problemática que estén produciendo la pradera. Otra pregunta, ¿cómo evitamos el antagonismo? ¿Cuáles son las las relaciones más importantes? A ver, los antagonismos se van eliminando o se van minimizando en la medida que yo voy seleccionando fuentes correctas de nutrientes,
el balance adecuado en el suelo. Miren, un ejemplo muy claro es, y si recordamos, años atrás, ¿cierto? Hablábamos del método racional de fertilización. Ese método racional ha ido quedando un poco de lado en el sentido porque el método racional hablaba de una respuesta lineal a la fertilización, es decir, yo coloco nutrientes, ¿cierto? Voy satisfaciendo la demanda, equilibrando el suministro y voy aumentando la respuesta productiva. Sabemos que llega un punto en el cual se hace una asíntota y no deja de haber respuesta productiva. El caso más claro es con los nitrógenos. Yo puedo colocar 200 unidades de nitrógeno por hectárea al año, 300, 400 en una pradera, y nos vamos a dar cuenta que va a llegar un momento en el cual ya no hay respuesta a la fertilización nitrogenada. En las praderas particularmente, siempre esa asíntota es un poco más alejada porque es un recurso que está en constante crecimiento y constante consumo. En el caso de los cultivos es distinto porque llegan a un nivel de producción de biomasa y de ahí sencillamente ya pasan a sus fases reproductivas y a la producción de grano. Los antagonismos nosotros los vamos a evitar en la medida que balanceemos la fertilización. Antiguamente, como explicaba, se hablaba mucho de que el fósforo es importante. Nadie discute que es importante. Es un factor, es un nutriente que genera energía a las plantas para su desarrollo. Pero si yo voy fertilizando siempre en dosis alta, voy a ir desfavoreciendo otros elementos, principalmente micronutrientes. Y si yo sigo colocando esos nutrientes en tasas altas y no hago una corrección o tampoco hago una modificación de la fuente de los micronutrientes que voy a utilizar, hoy día recuerden que hay tecnologías que permiten poder aplicar micronutrientes evitando la competencia en el suelo. ¿Eso qué significa? Que es una solución tecnológica a poder eliminar esta problemática. Me explico. La aplicación foliar puede ser una solución, pero es momentánea. Es solamente me corrige el problema, pero no estoy corrigiendo el problema de base. Si quiero corregir el problema de base, tampoco puedo eliminar el fósforo del suelo. Por lo tanto, tengo que buscar fuentes de nutrientes que no compitan o no tengan antagonismo. Normalmente, la nanotecnología asociada a micronutrientes ha permitido que por tamaño de partícula, por dispersión, no compitan, ¿cierto?, con este macronutriente particular que sería el fósforo en el caso del zinc. En el caso del boro, relación con los cationes bases del suelo, calcio, magnesio, potasio, principalmente. Con el sodio es poca la competencia porque el sodio en general es bajo. ¿Mm? Eso es como evitamos el antagonismo, balanceando. ¿Ah? Y cuando observamos que existen, por diferencias de disponibilidad de nutrientes en la solución, la alternativa es fuentes con tecnologías que impidan la competencia a nivel de suelo o, en algunos casos, la aplicación foliar. Bueno, veo que no hay más preguntas. Eh, por ahí debe estar el señor moderador, pero con eso yo ya daría por terminada la presentación. Espero que haya sido de su interés. Es un tema que da para mucho más. Desarrollar en 40 minutos el programa de fertilización es complejo, por eso me quise enfocar en entender cuáles son hoy día las herramientas que tenemos disponibles para poder mejorar nuestra balance nutriente, mejorar nuestro equilibrio en la planta y tener mejores resultados a través del tiempo. Como indiqué, está mi correo electrónico ahí y cualquier consulta adicional o información que quieran compartir o deseen, encantado de poder colaborar. ¿Mm? Eso sería. Muchas gracias a todos y que estén muy bien, que tengan un muy buen día y una buena semana. ¿Mm?